Operaciones y equipos en una planta química. La industria química abarca una amplia variedad de procesos físico-químicos para transportar materias primas en productos terminados. La industria química es clave en la producción de bienes esenciales como el plástico, los medicamentos, el combustible, los fertilizantes, el detergente, las cosas que vemos muy comúnmente. Entre las principales actividades de esta destilación está la destilación, que es la que separa mezclas en líquidos por diferentes puntos de ebullición. Todo lo que vemos en día a día pasa por un proceso químico. Hasta el café que nos tomamos tostado, que viene de ser tostado y viene de pasar sus procesos, es un proceso químico. La sal, todo lo que la mayoría de cosas que vemos en el entorno a diario vienen de procesos químicos. Una pequeña introducción a este mundo de la industria química sería hablar de los procesos y de los equipos que se emplean para esto. La industria química se emplean una amplia gama de equipos diseñados para llevar a cabo procesos específicos con eficiencia y seguridad. Los más comunes en este proceso serían los reactores químicos, hechos esencialmente para hacer reacciones químicas controladas y experimentos que pueden llevar a cabo cosas nuevas. Las columnas de destilación, que son las que tienen estas mezclas líquidas y pues por el punto de ebullición de cada mezcla va separando los componentes que se quieren sacar de esa mezcla. Las bombas, que es para transportar por las tuberías todos estos materiales o demás que están en estado líquido, y los compresores, que valga la redundancia, están en estado gaseoso, todos los materiales y demás sustancias en estado gaseoso. El intercambio de calor, como muy bien conocidos, esto en la industria química es muy importante, ya que algunos materiales se comportan de manera diferente, calientes o fríos, valga la redundancia. Los filtros y las centrifugaciones para separar los líquidos de los sólidos de los líquidos. Las turbinas y los agitadores para mezclar componentes en fase líquida o gaseosa. Y pues los instrumentos más conocidos como los manómetros, válvulas y etcétera, etcétera. Cada equipo es crucial y cumple un rol muy importante en estos procesos. Sobre todo tener muy en cuenta el profesionalismo que hay que tener para operar estas plantas. Siempre hay que tener la experiencia adecuada y llevar a cabo un estudio bien ético y realizado para poder manejar una planta y estos diferentes equipos, ya que esto haría su funcionamiento una forma más efectiva y que cumpla a cabo todo su proceso de una manera más genial. Buenos días compañeros, hoy les vengo a hablar sobre el principio de operación general. En este podemos encontrar el estudio detallado. ¿Qué es el estudio detallado? El estudio detallado es aquel que es crucial para realizar un análisis exhaustivo de los equipos, ya que no basta solo con conocer la apariencia de estos, sino entender su funcionamiento interno y sus interacciones, ya que esto es esencial para evitar fallos. ¿Por qué? Muchas veces sucede que por no tener un conocimiento previo de cómo se usa un equipo o una herramienta de manera adecuada, la llegamos a averiar o incluso a dañar al 100%. Por eso es que es tan importante no solo entender cómo es que funciona internamente, sino saberla usar para no generar estas fallas en ellas. También les vengo a hablar sobre los hornos. ¿Qué son los hornos? ¿Cuál es su función? Los hornos básicamente su función es que son usados para calentar, para cocinar, para secar productos sólidos. Estos hornos más que todo se usan en los procesos industriales, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes claves que componen un horno? Está por lo menos el habitáculo. El habitáculo básicamente es el espacio en donde se introduce el material. También está la corriente de gas caliente. Esta corriente de gas caliente es una corriente la cual se genera por medio de la combustión o también por medio de la energía eléctrica. Están los sistemas de circulación. Estos sistemas de circulación se usan para mover el material y controlar la humedad de este. También está el filtrado de gases. ¿Qué es el filtrado de gases? El filtrado de gases es básicamente el que controla las emisiones para cumplir las normativas ambientales. Este es muy importante debido a que generalmente las empresas que trabajan con hornos tienen que tener
un cierto porcentaje de emisiones, ya que no pueden rebasar una cierta cantidad debido a que pueden generar impacto negativo en el medio ambiente, lo cual puede incluso llegar a ser multadas por el gobierno. Bueno, ¿cuál es el uso común de los hornos? Los hornos de secado industrial que reducen la humedad de las materias primas. Ese es el uso común básicamente de los hornos de secado de la industria. Esto lo que hacen es que reducen la humedad de las materias primas. Bueno, muy buenos días. Yo vengo a darles una explicación sobre los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se denominan así a los equipos destinados a la transferencia de calor entre un fluido caliente y un fluido frío, generalmente a través de una pared metálica. La clasificación de los intercambiadores de calor puede realizarse en función a diversos criterios, si se clasifican según su diseño. En los tipos tenemos a los tubos concéntricos, que son también conocidos como intercambiadores de doble tubería o anulares. Han sido usados tradicionalmente para la operación a altas temperaturas con caudales pequeños. En la actualidad se suelen emplear como enfriadores utilizando agua de río como fluido frío. Intercambiadores de calor de tubos aleteados. Son utilizados indistintamente para calentar o enfriar un aire que circula por la superficie de las aletas, o para enfriar o calentar con ayuda de un flujo de aire al fluido circulante. De carcasa y de tubo. Están compuestos por una carcasa en el exterior que contiene un haz de tubos, uno de los fluidos que circula por el interior de los tubos y el otro por el espacio libre entre los tubos de la carcasa en el exterior. Los tubos están conectados entre sí mediante las llamadas placas tubulares o cabezales. Los dos fluidos entran en contacto de tal forma que la cesión de energía térmica se realiza a través de la pared de los tubos interiores. Continuamos con otra diapositiva. En este caso vamos a hablar de los reactores. En este caso, un reactor químico puede ser cualquier equipo que tenga en lugar a una reacción química, donde un recipiente abierto hasta una tubería en la que la reacción se produce a medida de que el flujo la atraviesa. En el caso del tanque agitado, la composición de cada porción de volumen es la misma, mientras que en el pistón la concentración de reactante será más pobre y la producción más rica en cuanto más alejado esté el punto de muestreo de la entrada de los reactantes. En el flujo del pistón proporcionan diferentes concentraciones a lo largo del reactor. Y en columnas de destilación, las columnas de destilación son probablemente los equipos de separación más importantes de la industria química. Gracias a ellos es posible el fraccionamiento de crudos y por lo tanto la producción de combustibles derivados del petróleo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Cuello y les voy a hablar sobre el ciclón. Los ciclones industriales son equipos que se emplean para el transporte neumático de sólidos. Los ciclones separan partículas sólidas de un gas usando la fuerza centrífuga, y las partículas densas de ese gas son empujados hacia las paredes exteriores, mientras el gas ligero sale por la parte superior. Bombas. Las bombas son máquinas que impulsan fluidos mediante la conversión de energía mecánica en presión. Existen dos tipos principales de bombas. Primero, bombas volumétricas. Estas desplazan un volumen fijo de fluido con cada ciclo. Se caracterizan por su alta presión y son útiles en aplicaciones con caudales bajos como sistemas de inyección. Segundo, bombas centrífugas. Estas bombas utilizan la fuerza centrífuga para acelerar el fluido y aumentar la presión. Y son versátiles y adecuadas para grandes bombas centrífugas. Estas bombas utilizan la fuerza centrífuga para acelerar el fluido y aumentar la presión de él mismo. Son versátiles y son adecuadas para caudales grandes. Paradas de emergencia en equipos de planta.
Las paradas de emergencia son acciones automáticas que se activan ante fallos críticos como pérdida de energía o fugas. Su principal objetivo es evitar sobrepresiones y controlar las temperaturas para prevenir los accidentes. Estas paradas se basan en dispositivos de seguridad que responden a anomalías en el funcionamiento de los equipos, y existen dos tipos. La primera son las automáticas. Estas se activan por condiciones de exceso de velocidad o baja presión. La segunda son las manuales. Se utilizan en situaciones de emergencia que se requieren intervención humana. Hola, muy buenas tardes, instructor, compañeros. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre operaciones y equipos que se utilizan en la industria, ¿sí? A nuestro grupo conformado por quien les habla, John Márquez, mi compañero Andrés Muralla, mi compañero Brian Llorente, mi compañero Joser Cuello, mi compañero José Granados. Ellos han venido explicando ya un poco sobre algunos equipos, las operaciones de pronto que se deben tener en cuenta a la hora del correcto funcionamiento de estos equipos. Entonces, el día de hoy yo les vengo a hablar sobre algunos de los equipos, de los cuales de pronto mis compañeros no han hablado en el momento. Empezando por uno de ellos, que son las turbinas de vapor. ¿Qué son las turbinas de vapor? Son turbinas que convierten la energía térmica en energía mecánica, ¿sí? Son turbinas que a raíz del calor generado producen un movimiento, o ese calor generado es la base principal para que se genere un movimiento. Hablamos un poco también sobre los compresores. ¿Qué es un compresor? Un compresor es, digámoslo, un recipiente el cual contiene un gas por medio de aire comprimido. Se le inyecta para que se aumente la presión de ese gas y posteriormente dispongamos del correcto control del flujo de ese gas o de ese vapor generado a causa del aumento de la presión de la presión por el aire inyectado al recipiente. También tenemos lo que son los motores eléctricos, que son uno de los motores más utilizados comúnmente en cualquier parte. Por ejemplo, una licuadora, un ventilador, son motores eléctricos, son motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Las extrusoras, estas son máquinas encargadas de procesar plástico creando materiales continuos. O sea, a raíz del plástico pueden crear PVC, pueden crear láminas de tipos de plásticos o estructuras de plástico, como bolsas, como, digámoslo, el icopor, tipo de cosas así. Entonces pasamos a los decantadores y a las centrífugas, que estos son equipos que separan los líquidos y los sólidos, unos mediante la gravedad y otros mediante la fuerza centrífuga, ¿sí? Los decantadores ya sería por medio de la gravedad, y la centrífuga, valga la redundancia, por medio de la fuerza centrífuga. Los separadores y calderas, ¿sí? Realizan las separaciones basadas en propiedades físicas y generan vapor para procesos. O sea, son dependiendo cada componente se llevan a cierta temperatura dependiendo de sus propiedades, y va a generar cierto producto en forma de vapor y cierto desecho. Vamos a tener también en cuenta algo muy importante para que todos esos equipos de los cuales ya hemos hablado funcionen de manera correcta. Entonces, son dos cosas realmente importantes. El ajuste de parámetros como la temperatura, la presión y el caudal es crucial para optimizar el rendimiento del equipo. Si no hay un ajuste correcto de la temperatura, de la presión adecuada y de la cantidad de líquido o componente que vamos a tratar, el rendimiento del equipo no va a poder funcionar de la misma manera. Si está despresurizado, si la temperatura no ha llegado al punto óptimo, todo esto nos van a ser factores de vital importancia para la correcta operación de los equipos. También hablaremos un poco de lo que son los sistemas de control. Ya estos el día de hoy ya son un poco más automatizados, que facilitan la monitorización de los anteriores variables mencionadas, como el caudal, como la presión, como la temperatura, etcétera.